Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya saben que esto se está grabando y es otro encuentro más de los días martes y las grabaciones, ya saben, están a su disposición y cuando se actualice el aula, que ya cargue este contenido en la presentación interactiva que está alojada en una sección en particular, repositorio, yo les voy a avisar en el foro de avisos. La dinámica ya ustedes la tienen incorporada, ya han superado el primer parcial y tienen ustedes incorporada su rutina de trabajo. En esta presentación para todas las clases tienen varios archivos PDF. La hoja de ruta la continuamos. Estamos en pleno viaje y estamos por llegar en algún momento, estamos llegando a la terminal, nos bajamos, nos despedimos y listo. Finalizó la cursada. El primer y segundo módulo fue el primer parcial. Ahora viene el tercer módulo. Aquí, en presentación que acompañará las clases, extiendo un PDF que es una presentación diseñada en PowerPoint que contiene toda el hilvanado de los temas, desde el inicio hasta su conclusión. ¿Por qué? Porque visualizo que los temas están relacionados y concatenados de una forma que me permiten trazar toda la ruta, desde que subieron al micro hasta que nos vamos. Diferentes reglas de convivencia, las leyes, el derecho positivo, el ordenamiento jurídico, las consecuencias disparadoras de la Ley 26.994, que fueron allá en el tiempo las normas prescriptivas, cuáles son las fuentes del derecho positivo, razones para distinguir entre el derecho público del privado, y continuamos. El sujeto de derechos, la capacidad, la naturaleza jurídica de las personas de existencia ideal y cómo se clasifican, distinguiendo entre entes públicos y entes privados. Los hechos, la teoría de los hechos y los actos jurídicos. Los actos jurídicos son los hechos humanos voluntarios lícitos. ¿Qué es la voluntad? ¿Cómo se construye con elementos internos y externos? Un medio por el cual la voluntad se manifiesta. Los medios externos de la voluntad. La distinción entre documentos públicos y privados. El principio de libertad de formas. ¿Por qué distinguimos entre actos formales y no formales? Y otras clasificaciones sobre los actos jurídicos. Podemos distinguir actos bilaterales, unilaterales, formales y no formales, principales, accesorios. Y les dije que prestaran atención a la distinción entre actos administrativos y de disposición. Es decir, si yo saco o conservo un bien dentro de mi patrimonio. Aquellos actos que implica la conservación de bienes dentro del patrimonio son
actos administrativos. Y aquí el primer ejemplo de un contrato, la locación. En la locación, yo como locadora conservo la propiedad, la alquilo a otro locatario, el inquilino. Respecto de mí, esto es un acto de administración. Distinto sería si yo me despojo de ese bien, lo saco de mi propiedad, vendiéndolo, la compra-venta. Eso no es un acto de administración, eso se llama de disposición. Aquí, en este tipo de presentaciones, van a encontrar mapas, definiciones y ejemplos. En este caso, les dejo los ejemplos que acabo de mencionar. La locación y la venta. El acto bilateral nace de la voluntad de dos personas. Aquí están los contratos. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer un mapeo de los temas e ir ubicándose, bueno, vamos a las clasificaciones, donde vamos poniendo todas las cosas en su lugar. Derechos subjetivos, dentro de los derechos subjetivos, los derechos patrimoniales o de contenido económico, dentro de los cuales me voy a los derechos personales y ahí voy a encontrar obligaciones y contratos. O misma esa línea que yo les trazaba de hecho humano, voluntario, lícito, contratos. Porque por naturaleza los contratos son actos jurídicos. Y acá tienen, es un acto bilateral. Los contratos existen porque hay dos o más. Si es una sociedad, puede ser dos o más. Ahora, ya que traje el tema de las sociedades, una SA, una SRL, una sociedad colectiva, de capital industria, estas que están reguladas por la Ley General de Sociedades, hay un caso de excepción donde no nace de un contrato, sino de un acto unilateral que dependió de la voluntad de uno. Las sociedades unipersonales o Sociedad Anónima Unipersonal, SAU. En la continuación de esta materia, ustedes van a estudiar Derecho Societario en Derecho Privado 2. Esta es la parte general e introductoria, que tiene una continuación después. Entonces, aquí en el acto bilateral vamos a asociar directamente con lo que viene, el tema contratos. Los actos pueden ser formales o no, eso va a depender, es un criterio de libertad de formas. Si la ley me indica una forma, tengo que cumplirla, si no, no es necesario. Alguien levantó la mano. Ya saben que si no estoy mirando justo esa pantalla, tienen que habilitar el micrófono y preguntar. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Se podría tomar una orden de compra de un servicio como un contrato? No. 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 Pero si la orden de compra tiene, no importa la cantidad de fojas, pero tiene todas las obligaciones en base a una licitación, por ejemplo. A mí no me emiten un contrato, me emiten una orden de compra que yo... Estás mezclando las cosas. Acá en derecho tenés que ubicarte dónde estás. Esto es derecho privado. Y otra cosa es el derecho público con otras reglas, la ley de procedimiento administrativo, que el tema de la ley de obras públicas. No, pero yo hablo de una empresa privada. Esto es un instrumento privado la orden de compra, no un instrumento público. No, pero hablaste de licitaciones. Me sonó. Es una licitación privada, no es pública. No tiene nada que ver esto, no, Okay. nada que ver.
No. Ya acá la palabra licitación no va a aparecer nunca. Debo decir, licitación aparece en otro lugar, pero acá no. Por eso, si es una materia jurídica, y esto es para todas las materias de derecho, está la palabra que se llama encuadramiento del caso. Vos para hablar del derecho, del derecho, tenés que tener un caso planteado. Ustedes ya saben, arranqué el primer día hablando del conflicto prácticamente, porque el sentido del derecho es regulador de conductas. Tiene que haber dos o más en esta isla, en este espacio, para poder regular personas, cosas, territorio, espacio, tiempo, los recursos. Pero también está la otra palabrita, caso, es decir, bueno, esto, ¿yo dónde lo ubico? Encuadramiento legal. ¿A dónde voy? Esto es de derecho privado, esto es derecho público, es derecho administrativo, es constitucional, es penal, es civil, es comercial, es contrato. ¿Qué tipo de contrato? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato? Acá hay mucha bibliografía. Yo les dije que les estoy espoleando la novela. Yo hice una carrera de 5 años, otros la habrán hecho en 6, otros en más años. ¿Y eso qué implica? Que acá están las conclusiones. Vos para llegar a estas conclusiones tenés que leer toda la bibliografía. O como decirte, yo te cuento más o menos en breve línea el resumen del Quijote. Ahora, si vos querés saber qué dice el Quijote, tenés que ir a la novela de Cervantes. Acá están las conclusiones finales de todo un estudio. Lo que vos me estás preguntando no suena a esto, suena a otra cosa. Y corresponde ya por la palabra, la misma palabra, el concepto, a otra materia, pero no a esta. Cuidado, no complejicen más. Fíjense que yo estoy armando un piso sobre la base sobre lo que ustedes de acá pueden construir para arriba, por donde ustedes quieran. Este es el plan de ruta. También pueden caminos alternativos, hay varios. Esta es mi propuesta, porque de esta forma no nos dispersamos, concentramos la atención y el foco acá. Entonces, y tampoco es porque para hablar de la teoría de los contratos, la parte preliminar, en la introducción de este tema que ustedes van a empezar a conocer o a informarse de qué trata, tiene sí una parte general que aplica a todo, a la compraventa, a la locación, al comodato, el mutuo, al seguro, al derecho societario también aplica, que es una parte general que me indica cuándo hay contrato. No es con una orden. No, por eso... La palabra orden también, no, pero está bien que lo hayas introducido porque eso me da pie para hablar del consentimiento. Para que se forme el consentimiento, necesito que haya una oferta y alguien que acepte. Es la aceptación lisa y llana de la oferta. Es una aceptación sin peros, sin condicionamiento. Me llamaron por teléfono, me ofrecieron un seguro y yo dije que sí. Más básico que esto, imposible. No, es que entiendo el concepto. ¿Por qué hago la preguntonta? Más que nada por lo siguiente. Hablando de contratos en elementos privados, no hablo de un elemento público, de una gestión pública. Una empresa licita el servicio X, que requiere en mi rubro de comercio exterior, y es verdad, como usted me manifiesta, hay tácitamente una aceptación de las condiciones generales y particulares del servicio que requiere. Perfecto. Uno, cuando presenta una oferta técnica y económica, está aceptando las condiciones que se requieren. Pero la empresa no siempre emite un contrato a nombre de mi empresa, sino que me emite una orden de compra, que funciona como un contrato. Por eso hacía la pregunta. Bueno, mira,
Entre empresas era eso una práctica comercial. Acá el nudo de la cuestión es que hubo una oferta y alguien la aceptó. Listo, hay un contrato. Listo, perfecto. Después todo lo posterior que vos me describís es la forma de acelerar el negocio. Nada más. Para que se trabe el consentimiento, alguien acepta y alguien oferta. Alguien ofertó y otro aceptó. Y después todo lo que vos me contás es la aceleración para poder dinamizar eso de la forma más rápida posible, porque es algo habitual, lo que acá se llama el giro comercial. Ok. Hay situaciones que no son contrato y también se ven en Derecho Privado 2, en una materia donde muchas veces yo los regreso acá, porque les pregunto la diferencia entre la cesión de crédito y el endoso. O dígame cuál es la diferencia entre el aval y la fianza. Entonces tienen que saber cosas de acá para poder comparar la fianza con el aval, el endoso con la cesión. Y ahí yo, por lo que vos me preguntás, te digo, y no es lo mismo. El endoso es un acto cambiario, una firma en un documento, y lo otro es una cesión, un contrato. ¿Sí? El aval es una firma en un documento, la fianza es un contrato. ¿Sí? Hay una distinción entre actos cambiarios y algunos contratos que se ven acá. Bueno. Okay. Gracias. De nada. Bueno, entonces sí, hay una parte general e introductoria que se ve en contratos y que va a aplicar a otros tipos de negocios jurídicos. Esos negocios jurídicos son la locación, la compraventa, el mutuo, el comodato, el seguro, la fianza, el transporte, todo. Fíjense que en esta presentación también está lo que se llama obligaciones y responsabilidades, que surca o atraviesa todo el ordenamiento jurídico. En todas las materias de derecho existe una temática que es fundamental, que es cómo responde, quién se hace cargo, con qué. Y ahí entramos con el tema del crédito, cómo ejecuta el acreedor el crédito a su favor, si es privilegiado o no, si es una ejecución individual o es colectiva, si estamos ante un concurso o una quiebra, ¿sí? El tema del patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Este es un principio general que aplica a todo. Y los acreedores concurren a ejecutar el patrimonio en igualdad y todos los bienes son ejecutables. Ahora, estos son principios grandes, grandes principios que tienen excepciones, porque no todos los acreedores son iguales y ahí viene el tema de, bueno, tiene un privilegio para cobrar antes que otros, con preferencia a otros, o no tiene ese privilegio. Y estas son cuestiones que determina la ley. Hay que ir a la ley que puede ser el Código Civil y Comercial, también puede ser la ley de contrato de trabajo. Las leyes contienen el tema de privilegios, qué créditos son privilegiados y cuáles no, y en qué orden van a ir a cobrar de la masa. Esta no es una materia concursal, pero sí, se los adelanto, hay un régimen concursal que contempla privilegios y un orden de privilegios y lo determinan las leyes. Los que no tienen ningún privilegio que van a cobrar al final y de lo que quede, se llaman quirografarios o comunes. Y no todos los bienes son embargables, hay excepciones que determina el Código Civil y Comercial y también las leyes procesales. ¿Hay medidas conservatorias del patrimonio? Sí.
el embargo, la inhibición. La idea es que el acreedor pueda conservar ese patrimonio para poder ejecutarlo luego y cobrarse. El objeto es un tema que se aplicó antes y ahora también lo ven. Van a repasar las características del objeto, las que ustedes estudiaron y recordaron para el examen allá, que tiene que ser lícito, posible física y jurídicamente, no dañar a terceros. El objeto se aplica a los actos, a las obligaciones y a los contratos. Aquí tienen un casito que lo repasaremos luego también, porque aquí se ve un contrato que recibe un nombre y está regulado en el Código Civil y Comercial, que lo acabo de mencionar, la cesión. La cesión de créditos, que es una denominación bastante acotada porque no solo se pueden ceder créditos, se puede ceder otros derechos de contenido económico patrimonial. Hay derechos que no se pueden ceder. De aquello que se puede ceder o que puede ser materia, objeto del contrato de cesión, aquí tienen un casito. ¿El acreedor puede que no le reciba al deudor el pago? Sí, bueno, vamos a partir de un supuesto en que un acreedor no quiera, se rehúsa, se niega, busca excusas para no atender al deudor que le quiere pagar. Ahora, ¿por qué? Esto no es una sesión de análisis, no estamos analizando las querencias o deseos del acreedor. Acá hay un problema que el acreedor es a su vez deudor de otro. Y aquí el ejemplo. Marta es acreedora de Juan, pero ella también es deudora de otro que se llama Pedro. Marta puede que no le reciba el pago, temiendo que Pedro quisiera cobrarse de lo que ella recibe. Esta situación plantea dos cuestiones. ¿Qué tendrá que hacer Pedro, que es el acreedor de ella, si sabe de esta circunstancia? ¿Y qué puede hacer ella? Entonces, Pedro es un tercero. ¿Un tercero respecto de qué? Es un tercero respecto de esa venta que celebró ella con Juan. Como un tercero, Pedro, si no sabemos si tiene un crédito contra ella, no sabemos nada de esta situación, Pedro es un tercero que no tiene ningún interés legítimo para poder intervenir en esta compraventa entre Marta y Juan. Pero sí tiene. Ya les conté el final de la novela. Sí tiene un interés legítimo, que es cobrarse del pago de la venta que ella logró. ¿Por qué? Porque él tiene un crédito contra ella. ¿Y qué hace Pedro? Es ejercer una acción subrogatoria, es decir, ponerse directamente en los zapatos de él, de ella, para poder recibir el pago de Juan. Esta acción subrogatoria es una medida, es una acción conservatoria del patrimonio. ¿Del patrimonio de quién?
¿De Marta? Muy bien. Hago la pregunta para ver si me van siguiendo. Bien. Ahora, ahí el ejemplo no quedó, porque este ejemplo yo lo voy a reutilizar, lo voy a reciclar para que me sirva para otra ocasión, que es explicarle la sesión. Y lo van a encontrar nuevamente, el ejemplo acá mismo, en esta presentación. Cuando explique acerca de la cesión de derechos. ¿Por qué la cesión de derechos? Porque yo puedo ceder un crédito y otras tantas cosas que tengan contenido económico patrimonial. No pueden cederse derechos personalísimos, eso no. Derechos de contenido económico, sí. Entonces, bueno, avanzando en la presentación, qué sé yo, bueno, en algún momento llego a la sesión y el ejemplo es el mismo, el que acabo de contarles. Esta novela entre Marta, Juan y Pedro. Pero la diferencia es que Marta decide obrar, actuar de una forma distinta. Ella no tiene miedo, no le va a rehusar el pago a Juan. Ella va a hacer otra cosa. Estoy intentando encontrar el contrato. Fíjense que ahí está. Aquí me encontré. La cesión de derechos o de créditos tiene por objeto transferir derechos y no todos. Hay derechos que no se pueden ceder. La cesión permite hacer circular un crédito. Claro, puede hacer circular un crédito y se puede ceder otros derechos. Pero bueno, en este caso, en este pequeño micro relato, bueno, estoy hablando de créditos. Y hay situaciones que se asemejan a esto, pero no es un contrato. Y no se llama cesión, sino endoso. Y fíjense que el endoso es un acto, no un contrato, y es una firma estampada en un cheque o en una letra y de forma más rápida que la cesión me va a permitir circular un crédito. Por eso, ese tipo de situaciones las van a comparar en la materia que viene. Continuando con este cuentito que yo les narro entre Marta, Juan y Pedro, bueno, ella decide optar por otra cosa, ella va a hacer otra cosa, no se va a ocultar. Ella conoce el tema de la cesión, alguien le dijo, alguien le contó, y va a hacer algo diferente. Marta vendió su propiedad a Juan, ella es deudora de Pedro, decide cederle a Pedro el derecho de cobrarse de la venta. Entonces Pedro acá no se tiene que subrogar en nada, ella ya acordó con Pedro que lo que va a recibir de esa venta se lo va a ceder. Más técnico, ella decide cederle a Pablo el derecho de cobrarse. Ahora bien, para que esto pueda operar y Juan le pague directamente a Pedro, Juan tiene que estar notificado. Juan es el deudor cedido, no es parte en este contrato de cesión. Y ya va a saber cuando le llegue la notificación que le tiene que pagar directamente a Pedro. Los nombres de los personajes pueden cambiar, la novela es la misma. Marta vendió su propiedad a Juan, pero ella es deudora de Pablo. Ella decide cederle a Pablo el derecho de cobrarse la venta que logró con Juan. Habrá que notificar al deudor cedido, Juan, para que éste le pague directamente a Pablo. ¿Por qué todos estos intríngulis y estas cuestiones de novela? ¿Por qué?
Hay que regresar al principio. Fíjense que estoy yendo para atrás, retomo de vuelta. ¿Por qué si el acreedor no le recibe el pago al deudor? Fíjense que esto ya es un supuesto. Tenemos que partir de un hecho, de un supuesto para poder analizar todo lo que viene. Y las acciones, las consecuencias de esas acciones, si Marta le rehúsa el pago o Marta acuerda con Pedro o si Pedro ejerce una acción subrogatoria y que el crédito, todo esto se analiza porque hay un principio anterior que me dice que ¿cuál es el principio? Esto es lo importante. El patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. ¿El deudor tiene la obligación de pagar? Sí, y tiene el derecho de pagar, porque con el pago se libera de su obligación. ¿Qué es el pago? Una compensación, una obligación. No. A ver, el resto. ¿Es concluir con el objeto, puede ser? Sí. Es, bien, es esto del objeto. Volvemos al tema, a su vez te volvemos más para atrás. Al objeto. ¿Cuál es el objeto de la obligación? Si vos me decís compensación, es otra forma de extinguir las obligaciones. Y yo pregunto por el pago. Las obligaciones se pueden extinguir por distintas formas. Está la transacción, la compensación, la novación, el pago. ¿Y cuál es el objeto de la obligación? Porque si yo cumplo con el objeto obligacional, listo, ahí saldé, cumplí, se extinguió la obligación. Por eso tengo que saber cuál es el objeto de esa obligación. ¿Es dar sumas de dinero? Pero puede ser otras tantas cosas. Dar cierta cantidad de cosas. Puede ser una obligación alternativa, facultativa, que haya una prestación principal, una accesoria, que la obligación sea mancomunada, solidaria, de objeto divisible, indivisible. Luego de ese principio general hay excepciones, son dos. No todos los acreedores son iguales, algunos tienen privilegio. No todos los bienes son embargables. Hay medidas conservatorias y hay acciones conservatorias del patrimonio. Y posteriormente viene el casito que les comentaba. Esta novela entre Marta, Juan y Pedro, los nombres pueden variar, el intríngulis es el mismo. Y partimos de un supuesto que me permite después analizar, bueno, qué va, qué aplica. El acreedor puede que no le reciba al deudor el pago y estas posibilidades, y todo puede ocurrir. Y si esto ocurre, ¿qué se hace? No podemos decir no sabemos qué hacer. No, hay que dar una respuesta. El acreedor puede que no le reciba, en realidad no debiera, pero si ocurre,
si esto llegara a ocurrir, Pedro, que es acreedor de ella, tiene una medida, tiene una acción. Tiene una acción conservatoria del patrimonio de Marta, sí, que se llama acción subrogatoria. Pero ella puede también actuar de otra forma, y esto puede actuar de otra forma. Y se contempla, y está esto permitido, de acordar con Pedro, que de cederle, ella le va a ceder el derecho de cobrarse de Juan. Y hay otra cuestión que se analiza a partir de este casito, que es el tercero. Los contratos son ley para las partes, la libertad de contratación, la autonomía de la voluntad de las partes. Y esto, presten atención a esto que se aplica en innumerables circunstancias, situaciones, muy importantes. Si parto de estas premisas, la libertad de contratación, Pedro no tiene nada que hacer en este contrato celebrado por Marta y Juan, y todos nosotros tampoco. No tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos terceros. ¿Y por qué es importante saber si soy parte o soy un tercero? ¿Tengo interés legítimo para intervenir o no lo tengo? Estoy de pronto tomándome atribuciones que no tengo, metiéndome en algo que no va. Desde el punto de vista legal es si tengo el interés legítimo o no lo tengo. La regla es, y es un derecho constitucional, la libertad de contratación. Y entonces, bueno, Marta y Juan celebraron un contrato de compraventa. Nosotros no hacemos nada, no tenemos nada que hacer en este contrato. Lo que hayan acordado Marta y Juan, y además, cuando estudien los otros contratos, va a aparecer el tema de el nombre de las partes de cada uno de ellos. Si ustedes están estudiando compra-venta, comprador-vendedor, locador-locatario en la locación, pero en los otros, el mutuante, el mutuario, el comodante, el comodatario, el depositante, el depositario. En cada contrato que ustedes estudien, cada parte tiene un nombrecito. Y no es Marta y Juan, Gómez y fulano de tal. No, es comprador, vendedor, tomador, dador, en el leasing. Eso va a variar, depende de lo que estén estudiando. Si es un mandato, mandante, mandatario. Y así con todos. Y ni que hablar en el transporte que aparece distintos personajes. El cargador, el porteador, el transportista. Bueno. Entonces, Marta y Juan celebraron un contrato y Pedro es un tercero y nosotros también. Listo. Ahora acá hay algo que difiere entre nosotros y Pedro porque Pedro es acreedor de ella. Por lo tanto, este no es cualquier tercero, no es uno más con nosotros. Tiene un interés legítimo para intervenir en la venta que celebró ella con Juan. ¿Por qué? Porque ella está celebrando justo un contrato de compraventa. ¿Y qué es una compraventa? Y ahí les habilito a ustedes, quiero saber si identificaron qué tipo de acto es la venta. Que bueno, hace que Pedro acelere las cosas y preste más atención.
¿Qué tipo de acto es la venta? Un acto jurídico, pero de disposición, ¿puede ser? Sí, eso quería decir. Bien, es un acto de disposición. Ella va a sacar ese bien de su propiedad. Perdón, de su patrimonio. Ahí está. ¿Sí? Patrimonio no es sinónimo de propiedad, ¿eh? Son dos cosas distintas. Sí, pero se entiende como propiedad, como... Claro, pero bueno, no quería meterme. Entonces, Pedro es tercero en la venta celebrada entre Marta y Juan. Entonces, Pedro tiene un interés legítimo para intervenir acá, y sí, porque él tiene un crédito. Y va a tener que acelerar acá porque ella se va a desprender de un bien de su patrimonio. Lo va a sacar. ¿Y después cómo se cobra? ¿Con qué? Entonces ahí vienen las medidas, las acciones conservatorias del patrimonio de Marta. ¿Sí? Embargo, inhibición y todo lo que pueda interponer para poder satisfacer su crédito un día. Si ella obra bien, va a intentar hacer otra cosa. En principio, pagarle a Pedro. Y si no, bueno, tiene la opción de hacerle una cesión y que Pedro se cobre directamente de Juan. Pero si estas cosas no ocurren voluntariamente y Marta quiere, no sé, eludir o hacer alguna maniobra para ocultar y estas cosas, y bueno, Pedro va a intentar todo lo que tiene a su disposición, que son herramientas legales entre medidas y acciones conservatorias del patrimonio de Marta. Bueno, entonces, acá también aparece otro casito que puede ser el administrador consorcial o el administrador de una SRL, alguien que esté en algún rol gerencial, el presidente del directorio de una sociedad anónima, el representante legal o un administrador. Se libera de su obligación tras la rendición de cuentas. Bueno, cómo se presentan las cuentas no es solo el dibujo del balance, tiene que presentar la documentación respaldatoria, como dice ahí. Y no de cualquier forma, ordenada, cronológicamente. Sí, certificada, con la firma legalizada y certificada por el escribano y por el contador. Muy bien, muy bien. Y todo lo que ustedes puedan sumar, que ya saben, bienvenido. El Código Civil y Comercial dice lo suyo acerca de cómo tiene que ser presentadas las cuentas, ya sean cuentas periódicas y, por supuesto, la rendición final. Ahora, esta relación entre el representante legal con la persona jurídica es un esquema que se puede aplicar en tantas otras situaciones y ahí aparece otro contrato, el mandato. Entonces, yo les explicaba acerca de la persona jurídica o de existencia ideal. Les decía, ustedes no van a ver una SA caminando por la calle porque es una ficción legal. Esa ficción necesita que alguien de carne y hueso lo represente frente a terceros. Entonces, bueno, va a actuar con un poder, un mandato que surge de algún lado, del estatuto societario, de un acta de asamblea,
o instrumentado en una escritura pública. Ese representante legal va a actuar en nombre y representación de su mandante. Contrato de mandato. Mandatario, mandante. El mandatario es el representante legal que va a actuar en nombre y representación de su mandante, que puede ser una SA o puede ser el consorcio. La forma que tiene el representante legal de liberarse, quedar liberado de sus obligaciones, es con la rendición de cuentas aprobada. Y esa rendición de cuentas aprobada equivale al pago. ¿Al qué, perdón? Al pago. Ah, ok. Sí, porque al ser aprobada esas cuentas, quedó liberado de su obligación, equivale al pago. Entonces, ustedes acaban de ver que con el colorario, el cierre de temas anteriores, enlazo con lo que viene. Actos de disposición y de administración, ahí ya mencioné 2 contratos. Que el acto bilateral, mencioné los contratos. Que la relación entre partes co-contratantes y el tercero, si el tercero tiene un interés legítimo o no, y qué pasa si Marta no le quiere pagar a su acreedor, y si Marta conviene con él en hacer una cesión, y el tema del mandato en esa relación entre el representante legal y la persona jurídica, y es decir, con temas pasados estoy enlazando con lo que viene. Y lo que viene es contratos, que son convenciones, estas convenciones que tienen contenido económico patrimonial, que producen obligaciones y que es ley para las partes. El contrato es un acto jurídico bilateral, un acuerdo entre partes tendiente a arreglar derechos entre ellas, el comprador y el vendedor, el locador y el locatario, el mutuante y el mutuario, en el leasing es el dador y el tomador, la compañía de seguros y el asegurado. Los contratos se firman entre partes cocontratantes y hay un marco que tiene fundamento constitucional, la libertad de contratación. Los contratos también son fuente del derecho, equivalen a la ley misma para ellas. Los contratos se clasifican. Cuidado aquí, acá hay que prestar atención porque las palabras pueden sonar iguales y no es igual, hay diferencias. Un acto es bilateral porque hay 2 partes, pero yo acá, en este nuevo tema, no puedo decir eso porque no hay un contrato de una parte, no existe eso. Incluso en la donación, que es un acto gratuito, es un contrato donde hay 2 partes. Lo que sucede es que la donación, solo una de ellas tiene obligaciones y la otra no, el donante. Si ustedes escuchan bilateral y unilateral, acá hay que prestar atención en contratos, porque no se define igual. La palabra es la misma, el concepto es diferente. Un contrato es bilateral porque hay obligaciones para ambos. En la compraventa tengo un vendedor, un comprador, el locador y el locatario en la locación. Y en estos contratos hay obligaciones para ambas partes.
uno de cara a la otra tiene un beneficio y hace un sacrificio. El vendedor transmite la propiedad de esa cosa, pero recibe el precio, el pago del precio. El comprador recibe esa cosa, pero hace un sacrificio, tiene que pagar. Unilateral, hay obligaciones para uno, no para ambos. Por ejemplo, la donación. Ojo con el tema de la donación, que está el cargo, y sí hay donaciones con cargo. Incluso hay donaciones remunerativas. Y bueno, estas son excepciones en el contrato de donación. Después está el contrato formal y está el contrato informal. Informal, esto es que no dice nada la ley. Yo puedo hacer por escrito, de palabra, por escritura pública, como quiero. Si la ley no indica nada, libertad de formas, por ejemplo, el suministro es un contrato de larga duración, que me puede durar 10, 20 años. El tema es que si yo, como dice el código, no hago nada por escrito, lo dejo de palabra, y ya pasó un mes y la gente vio cómo se olvida. 2 días, una semana, y ya puede haber algunas diferencias. Entonces, lo mejor, aunque diga, hacelo como quieras, es ponerlo por escrito. Eso es una idea mía, que tiene que ver con la práctica, la experiencia de la vida. Ahora, ¿la ley dice algo? No, el suministro es informal, es un contrato que yo puedo hacer de palabra. Pero si tengo por delante 10 años o 20 años en una relación con otro, en este contrato, y me conviene ponerlo por escrito. Esa es otra cosa, otro cantar. La ley no indica nada, es informal. Si me exige una forma, la tengo que cumplir. La forma me la puede exigir por 2 razones jurídicas bien distintas. Si hay un conflicto, para poder probar que existió el contrato, o para que ese contrato tenga validez. El contrato puede ser conmutativo, oneroso, gratuito, aleatorio, real, consensual, de administración, de disposición, de ejecución continuada, de ejecución instantánea, accesoria. Entonces, en esta presentación ustedes van a encontrar qué es cada cosa y ejemplos. Ahora bien, en el casito que presentó su compañero, que habla de empresas, de la relación entre empresas, lo retomo por lo siguiente. Quería decir algo respecto de esto porque está interesante. Todo lo que estoy comentando obedece a la teoría clásica de los contratos. Y bueno, me tengo que remontar al Código Civil de Vélez en el 1800 y bueno, podía funcionar todavía el contrato paritario de carácter discrecional, y no tanto, porque a lo largo del tiempo esto fue modificándose y hubo circunstancias que fueron tratadas aparte, porque si yo sigo tratando a la gente como que si tuviera un pie de igualdad, no necesariamente. Eso hay que verlo. Es otra ficción, o sea, partimos de la base desde aquel código que las partes están en pie de igualdad negociando a la par las cláusulas del contrato. Y se vio a lo largo de la historia que esto no siempre es así.
por ejemplo, el Código de Comercio incluía los dependientes del comerciante. Y el contrato de trabajo estaba entre los contratos que regulaba el Código Civil, el Código de Comercio. Pero resulta que estas circunstancias no son iguales a todo esto que yo voy a exponer a lo largo de esta materia. No es igual. Y lo mismo sucede con las relaciones de consumo. Y ahí obedece a otra cuestión que tiene que ver con las formas de producción y la aceleración del comercio y el consumo masivo. Bueno, entonces a lo largo de la historia, esto de las partes están negociando en pie de igualdad hace ruido y bueno, empiezan a legislarse aparte y a especializarse distintas materias. Y se desprenden de esta regulación común, central, del Código Civil y Comercial, o bien tienen una regulación específica con principios propios. Por ejemplo, yo les voy a decir que el contrato de trabajo no está regulado como contrato de locación o contrato de servicio, sino que tiene una regulación aparte, específica, llamada derecho laboral y en principio la ley de contrato de trabajo. Y en el caso de una relación consumeril, y ahí estamos ante principios propios de otra materia, que tiene como fuente la ley 2440, ley de defensa del consumidor y otros principios. De esto que acabo de mencionar, ustedes y yo vamos a trabajar sobre el tema de derechos del consumidor en esta materia, lo vamos a ver. Y les dejé una tarea para la próxima. Las instrucciones, la consigna, la tienen en el aula virtual. Les comento, además, que en el Código Civil y Comercial tienen 3 tipos de contratos. Está el contrato paritario, el contrato de adhesión y el contrato de consumo. El contrato de consumo es de adhesión. Y el casito que planteó su compañero aquí es un contrato paritario, no de consumo. Es un contrato paritario. Ahí no hay relación consumeril. Para que haya relación consumeril tiene que existir un proveedor de bienes y servicios y un consumidor final. Bueno, cortamos acá. Nicolás Fossati. Sí, decime. No, la había levantado antes, no. Yo fui. Bueno. Listo. Cualquier otra consulta me la escriben en el foro y para la próxima, ya saben, vamos a compartir las presentaciones de ustedes. Perfecto.